Juan capítulo 1, del versículo 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es que les estaba diciendo que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La semana entrante vamos a hablar, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque es que no puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios si no cree en su nombre. Entonces, todos los que creen en Jesús son hijos de Dios. Así piensa todo el mundo. No, yo también soy hijo de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Otros ni siquiera creen en Jesús, sin embargo dice que son hijos de Dios. Pero verdaderamente, ¿qué es creer en su nombre? Más que creer en Jesús, cuando una persona dice, cree en Jesús, entonces se imagina, ¿cierto? ¿Otros creen también en María? ¿No creen también en María? Entonces cuando dicen, creen en María, ¿qué se imaginan? Ven la imagen de una mujer. ¿Pero han visto a María? ¿La vieron? No. ¿Nosotros vimos a Jesús? No. Pero tiene una imagen. Eso está mal. Porque queremos creer en Jesús como se cree en María. Como viendo una imagen. Cuando usted le dice a Jesús, ¿viene una imagen a su mente? Entonces está mal. Esa fe está mal puesta. Hay que enderezarla. Por eso estamos hablando de creer en su nombre, ¿sí? Y por eso la Biblia es el libro que, si a usted le preguntan de qué habla la Biblia, dice, es el libro que habla del nombre de Dios. Todo el tiempo está hablando del nombre. ¿Por qué fue creado los cielos y la tierra? Por el nombre de Dios. Por el nombre, por su nombre. Lo que pasa es que Dios ama su nombre. Dios se ama a sí mismo. Uno se imagina, pero Dios se ama a sí mismo. Yo le pregunto, ¿usted no se ama a sí mismo? Cada uno se ama a sí mismo. Y cuando dice que se ama a sí mismo, ¿qué ama? Se ama a su nombre, por su nombre. Usted se imagina si se cae en el periódico una noticia que es mentira acerca suya, o así fuera verdad. Hoy en día mucha gente corrupta no le importa salir por el periódico diciendo que falcó y que robó. A mí me daría una pena decir que soy político terrible. Mucha vergüenza me daría. Porque están siendo acusados de ladrones, de estafadores, de mentirosos, de lo peor. No se escoge nada, le toca votar porque toca poner a alguien en vez de nadie. Pero sus nombres no les importa. A muchos que les importa, entonces no, entonces demandan a otros. No, es que usted está diciendo contra mí, está hablando mal de mí. Entonces hace una demanda porque está perjudicando su buen nombre. O sea que ama su nombre y lo está protegiendo. ¿Será que Dios no ama su nombre? Entonces cuando decimos que se ama a sí mismo, es que Él tiene nombre y ese nombre es su gloria, es muy gloriosa, ama mucho su nombre. Cuando dice que Dios se ama a sí mismo es porque Dios es viviente, Él ama la vida, pero eso está todo en su nombre. Cuando nosotros creemos en Jesús, estamos diciendo que Dios, el testimonio que dio es que Él es mi Hijo amado, que yo amo a mi Hijo, ¿sí? Que me complazco en mi Hijo. Entonces cuando estamos diciendo que Jesús es la imagen de Dios, ¿cierto? Porque ya lo estudiamos. Jesús es la imagen de Dios, y cuando dice que yo amo a mi Hijo, está amándose a sí mismo porque Él es la imagen de Dios mismo, ¿cierto? Claro, como es la imagen, la ama, ama a su Hijo como si fuera a sí mismo. Hasta nosotros como papás somos así, ¿sí o no? A veces ama uno a su hijo más que a sí mismo, porque uno dice que se saca el pan de la boca para dárselo a los hijos, ¿sí? O usted ama a sus hijos, yo sé que usted los ama. Desde antes de nacer, cuando ya está en el vientre, uno está pensando que le compro la cuna, los pañales, y armando todo el cuento de cómo voy a tener a mi hijo, y uno manifestar su amor, que no quiere que se caiga, que no quiere que no se coma eso, que se enferma, se trasnocha. Todo el tiempo de una persona después, una persona que quiera tener su hijo, que ama a sus hijos, se olvida de sí mismo por manifestar su amor a su hijo. Es más, está hablando con alguien, pero el niño llora y ahí mismo presta atención y deja de hacer lo que está porque el niño está llorando, su hijo, su hija. Cualquier cosa, yo les garantizo que
usted está hablando conmigo. Si yo estoy con Hernán y con Lenita y baja su hijo, estamos hablando, pero si el niño se cae, ay, perdón, yo entiendo. ¿Cómo no voy a entender si es su hijo que se le acaba de caer? Está prestándose atención porque está muy importante los hijos. Entonces, si para Dios es muy importante su hijo, entonces ¿qué le daría? Si lo ama tanto, ¿qué le daría? Su nombre, que es lo que más ama. Porque en su nombre está toda la herencia. Si usted ama a su hijo, ¿qué sacaría? Tendría que dejarle como herencia todo lo que usted está trabajando, para que no lo hereden los perdidos. Entonces, el anhelo de nosotros cuando antes de conocer a Jesús, ¿usted por qué no? Pues nada, pues me gustaría trabajar y me gustaría tener mi empresa, y me gustaría tener mi casa propia y pues tener los hijos y pues sin morir. ¿Y qué más? No más. La expectativa de vida es cómo vivir en este mundo hasta que tenga los hijos y luego, ay, que los hijos sean felices. Y si los hijos son felices, uno está feliz. Si el hijo no está feliz, uno no es feliz. Por eso el mandamiento de Dios que honre a padres y madres, porque los padres se desviven mucho, porque Dios puso en los padres el mismo sentir que hay en el padre. O sea, nosotros cuando somos padres podemos entender mejor a Dios. Podemos entender. Los hijos que no son papás no pueden entender. Solamente hasta cuando son papás dicen, ay, sí, mi mamá me decía, ay, mi papá, sí. Entonces se acuerdan de todo lo que hizo, porque entonces van a querer hacer lo que sus padres o sus madres llegaron a hacer. Entonces todo lo que nosotros hacemos por nuestros hijos es lo mismo. O sea, Dios ama tanto a su hijo que todo lo que lo hace por su hijo. ¿Por qué hizo el cielo? Por el hijo. ¿Por qué hizo la tierra, el universo? Por su hijo. ¿Por qué creó los hombres? Por el hijo. ¿Por qué es el culto? Por el hijo. ¿Por qué? Porque él tiene el nombre. Entonces, ¿por qué hizo el cielo? Por su nombre. ¿Por qué vino el hijo? Por su nombre. ¿Por qué lo heredó todo? Por su nombre. ¿Cómo lo resucitó? Por su nombre. ¿El culto a quién es? A su nombre. ¿Sí? Las ofrendas, ¿por qué son? Por su nombre. Finalmente el libro lo que está hablando es que el que no conoce a Dios es porque no conoce su nombre. O sea, que nosotros tenemos que llegar a conocer el nombre de Dios para conocer a Dios. El que no conoce a Dios es porque no conoce su nombre. ¿Sí? Porque Dios tiene su nombre. ¿Cómo puede uno decirle, hey, allá la señora de rojo, ¿cómo se llama usted? Fulano, no la conozco, me equivoqué. O Margarita, y resulta que no es Margarita, es Lucía. No conoce el nombre. Entonces, ¿cómo va a llamar su atención si no conoce su nombre? Lo mismo, ¿cómo va a llamar la atención de Dios si no conoce su nombre? Si no conoce el nombre de Dios. Dios es una palabra genérica, como cuando se habla Deus, que quiere decir Zeus. Entonces, dioses hay muchos. Elohim, cuando comienza la Biblia diciendo Elohim, quiere decir el espíritu. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu y los hombres son espíritu. En el Antiguo Testamento se le aparecían espíritus y decían que eran dioses. ¿Sí? Cuando cuando Samuel fue a consultar a la divina, entonces le dijo que dijo, veo salir dioses de la tierra, o sea, espíritus. A todos le llama dioses, porque están viviendo ya en otro mundo. Bien, dice, para comenzar, para entender, volvemos nuevamente al principio, es que Dios se ama a sí mismo, quiere decir Dios ama su nombre, porque en su nombre está su gloria. ¿Sí? Su nombre es muy glorioso, Él lo tiene en muy grande estima. En los mandamientos que Dios le dio a Israel, el tercer mandamiento está diciendo que no tome el nombre de Jehová Dios en vano, porque no dará por inocente al culpable. O sea, primer mandamiento es, no tendrás dioses delante de mí. Segundo mandamiento, no harás imágenes ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. Y Tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al culpable. El cuarto es, guarda el día de reposo. Entonces el primero, no tenga otro Dios, solamente hay un Dios. Lo averiguamos, lo dijimos la pasada. Lo dijimos la vez pasada. ¿Cuál es el único Dios? El único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Es único Dios? Sí, es el único, el uno. Porque antes que se manifestara, el Hijo estaba en el seno del Padre y el Espíritu Santo estaba allá, siendo uno. Entonces no tenga otro Dios, sino el único Dios. No haga imagen, ¿por qué? Porque Dios tiene su imagen. ¿Quién es la imagen? Jesús es la imagen de Dios invisible. Entonces el segundo mandamiento se podría cumplir también. Tercer mandamiento sería que no menosprecie su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el tercer mandamiento es su nombre? ¿Y por qué el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre? Porque Dios piensa en su nombre, pero no todo el mundo piensa en el nombre de Dios.
Mire, voy a dar un ejemplo de eso. Así como nosotros tenemos hijos que no piensan en el nombre del Padre, es que los padres tenemos amor propio también. No solamente amamos nuestro nombre, sino que lo que hacen nuestros hijos hiere nuestro amor propio. Yo no necesito, yo Danilo Osorio, no quisiera salir yo en el periódico que dijeran que Danilo Osorio es un ladrón. Yo no quisiera. Pero si mis hijos salieran por el periódico diciendo que mató a 8 en la escuela, hiere mi amor propio, porque ¿a quién van a decir? El hijo de Danilo o la hija de Danilo. No van a decir fulano, sino el hijo de tal. No ve todo lo que hacen los hijos, dicen el hijo de Uribe, el hijo de fulano, el hijo de Sotano. Sí, todo el mundo es el hijo. ¿Por qué? Porque hiere el corazón de los padres a través de los hijos. Por eso nosotros nos disgustamos tanto con nuestros hijos cuando no se portan bien. Lo hacen quedar mal. Oiga, salude, deje que ir a que no lo eduqué, limpia esa nariz, a ver, písase bien, ¿no? ¿Por qué? Porque va con su hijo. Jesús es el que ama tanto al Padre que lo obedeció en todo. Porque Jesús ama el nombre de Dios, o sea, Él ama la gloria de Dios, que es el nombre que Dios le dio. Entonces, Jesús no viene aquí como representando su propio nombre. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? Mateo capítulo 1, versículo 19. Mateo capítulo 1. Bueno, desde el 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, dijo, siga. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces resulta que ese nombre, cuando Jesús vino, había muchas personas que se llamaban Jesús. Hoy en día hay muchos Jesús también, ¿cierto? Jesús el zapatero, Jesús el que... Hasta los perros les ponen Jesús. Otros dicen Chucho. Pero le pondrá por nombre Jesús. Quiere decir que ese nombre no se lo pusieron los hombres. Ese nombre se lo puso Dios. Es decir, que ese nombre estaba en el seno del Padre. ¿Sí? Estaba en Dios. Salió de él. ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Entonces, vamos a poner hasta aquí. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Cierto? Que nació, que lo trajo allá. Pero muchos dirían, entonces Jehová, ¿cierto? Entonces Jehová, el nombre Jehová. Ay, no, es que Jehová, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que Jehová es el nombre del Padre. Jesús, el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo es el Consolador. Vamos a solucionar ese problema. No vamos a solucionar, vamos a leerlo en la Biblia. Cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, no tenemos la vista macro, cuando no vemos espiritualmente este mundo y el reino de los cielos, no podemos entender el plan de Dios, ni podemos entender también el nombre de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando creó los cielos, ¿acaso Jesús de una vez entró en el cielo? No. Cuando Dios creó los cielos, los hizo para el Hijo, los creó para el Hijo, ya lo hemos sabido. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? O sea, el cielo fue creado para Él, los ángeles fueron creados para Él, para que sirvieran. Nosotros fuimos creados para que Él le sirviera. El Hades, donde nosotros estamos, fue creado para Él. Pero mientras Él, como Él va a heredar el nombre del Padre, porque lo que más ama a Dios es su nombre, y se lo va a dar al Hijo, mientras que el Hijo viene a tomar como herencia su nombre, para heredar su nombre, y para entrar con ese nombre al cielo, en el cielo puso los ángeles. O sea, ustedes ya saben, antes que existiéramos los hombres, ya estaba el cielo y estaban los ángeles. En los ángeles alguno tenía que, digamos que organizar y mantener todo en orden. ¿Quién es él? El ángel de Jehová. Ese nombre es el nombre con el cual Dios facultó a un ángel para mantener el orden en el cielo. Estoy hablando de antes de la fundación de este mundo. Entonces, Jehová quiere decir el Señor, o yo soy, o Jehová.
Ese nombre Jehová fue el que fue puesto allá. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento los ángeles se revelaron a los hombres con ese nombre. O sea, Dios se reveló a los hombres por medio de los ángeles, y había un ángel que era el ángel de Jehová. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Moisés escribió esto, pero no vamos a repetir lo que ya hemos estudiado. (18:1) dice: después apareció Jehová en el Sinam de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, al calor del día, alzó sus ojos, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él. Había 3 varones. ¿Cuántos varones había? 3 varones al lado, ¿sí? Cuando él los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y salió a recibirlos, ¿sí? Vamos a saltar hasta el versículo 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y de su casa después de sí, que guarden el mandamiento de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no sobre. Luego 22, ¿qué dice? Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, ¿se apartaron cuántos? ¿Se apartaron? Lea. ¿Cuántos se apartaron? Entonces dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces, estaba Abraham y estaban los varones, pero solamente había 2 varones. O sea, un varón se quedó con él. Luego dijo: ¿quién es? Dice, es que no voy a... Estábamos hablando de 3 varones y entre uno está Jehová. Vamos a pasar rápidamente más bien hasta Éxodo, ¿sí? Y si no, nos vamos a quedar ahí. Hasta Éxodo, pero ese Éxodo lo vamos a leer en Hechos capítulo 7, que fue la tarea. Hechos capítulo 7. Y luego vamos a volver nuevamente hasta Abraham, ¿sí? Hasta el 22. Pero primero Hechos, para que lo entienda mejor. Hechos 7. Pero vamos a leer Éxodo, lo vamos a leer en Hechos. En Hechos vamos a leer Éxodo. Versículo 30. 7:30 es para no ir a Éxodo completo. Y luego, al terminar acá, vamos a volver a Génesis. Pasados 40 años, ¿qué? Un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en llama de fuego en la zarza. Luego, entonces dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Qué le dijo ese ángel? No. ¿Qué le dijo el ángel? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, yo soy el Dios de tus padres. O sea, ¿quién es el Dios de tus padres? El ángel de Jehová. O sea, a quien ellos vieron como Dios. ¿Qué tiene ese nombre? ¿Está entendiendo un poco? Es que no, si me alargo mucho aquí en Génesis, se va a confundir. 22, Génesis 22, pero no se aparte de aquí. Separe Hechos 7, sepárelo, y vamos a Génesis 22. Entonces este es el sacrificio de Isaac, ¿sí? Entonces dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre el monte que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos e Isaac su hijo, cortó la leña del holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Sigan adelante hasta el versículo
desde el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí altar a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ¿quién? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¿quién dijo? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me ha rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto para guardarlo. ¿Sí? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová, sí, léalo, miren, pero es que quiero que lo lea. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me ha rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién le dijo todo eso? El ángel. Éxodo capítulo 20. Éxodo 23. Éxodo 23. Éxodo 23, 20. ¿Qué le dijeron a Moisés? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre, que es Jehová, está en él. O sea, el yo soy, el nombre de Dios, por el cual se conocía en el Antiguo Testamento a Dios, se conoció fue a través del ángel. O sea, Dios hizo presencia a los hombres a través del ángel, cuyo ángel estaba operando por el nombre de Jehová. ¿Sí? O sea, que Jehová, y dice que no perdonará. ¿Qué es lo que pasa cuando se cree en el nombre de Jehová? Que no hay perdón, porque es el ángel. Es la forma en que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento por medio de los ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles? Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Dios los guió con los ángeles, ¿sí? Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de... Ángel, voy a esperar, qué pena que no lo han encontrado. Gálatas, adelante. ¿Después de cuál? Gálatas. Gálatas 3:19. Es muy importante lo que estábamos leyendo, es muy, muy importante. ¿Qué dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Ese mediador es Moisés, ¿sí? Es decir, el que medió, el que estuvo mediando entre Dios y los hombres fue Moisés, pero lo que Moisés hizo fue recibir los mandamientos de Dios a través de los ángeles. Y el ángel superior, el que estaba guardando el trono en el cielo mientras el Hijo viene, es el ángel de Jehová. Entonces toda la palabra y todo lo que ellos hicieron en el Antiguo Testamento por el nombre de Jehová es como el nombre que Dios se manifestó, pero a través de los ángeles, pero ellos tienen el límite. No pueden salvar, no pueden perdonar, ¿sí? Entonces no podemos confiar que ese sea el nombre del Padre, sino el nombre por el cual Dios se manifestó a los hombres, para que por medio de ese nombre tuviera la ley y los hombres alcanzaran a tener más bien la ley que los condena.
¿La ley qué? ¿La ley para qué sirve? Para condenar. Esa es otra prédica de más adelante. Hoy vamos a volver a hablar acerca de la ley y la verdad más adelante. Pero lo que quiero decir es que por medio de ese nombre no puede alcanzar nada. Hay que conocer el nombre que verdaderamente Dios trae, porque es el nombre que trae el Hijo. El nombre de Jehová no viene del seno del Padre. El nombre de Jehová viene del cielo. O sea, ¿dónde están los ángeles? ¿Sí? Porque el ángel de Jehová está en el reino de los cielos, guardando el orden, mientras que viene el heredero a tomar posesión de él. ¿Sí? Pero cuando Jesús nació, dijo, y pondrás por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Lo que pasa es que nosotros cuando decimos que crean en Jesús estamos creyendo como en la persona, pero lo que hay que creer es en el nombre. Es muy importante, y estoy diciendo, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó a través del nombre de Jehová, hizo muchas cosas. Por medio de ese nombre, los hombres aprendieron a temer. Los hombres aprendimos, también nosotros, a que Él es poderoso, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. ¿Sí? Y aprendieron a servir a Dios por medio de ese nombre. Pero el problema es que no había salvación. Es el nombre que traen los ángeles y ellos tienen el límite. Por eso fue ordenado la ley hasta que viniera la simiente a quien fue dada la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que recibirá todo por herencia. El heredero del cielo y de la tierra. Por eso cuando Juan el Bautista salió a predicar, entonces dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el heredero de los cielos, el heredero ya se ha acercado. Ahora, vamos a mirar Malaquías. La tarea para esta semana es, lea Malaquías muy lentamente, poniendo la lente en el nombre de Dios. ¿Cuánto ama Dios su nombre? En el Antiguo Testamento, Dios hizo manifestar que la gloria del nombre, el nombre de Él es muy glorioso. Mire Malaquías vamos a mirar desde el capítulo, Malaquías antes de Mateo. Entonces, usted va fácil a Mateo, le queda fácil llegar a Malaquías porque es el libro que queda antes de Mateo. Versículo 6. Leamos, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o te será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, no lo vamos a leer todo, vamos a leer lo más importante de aquí de Malaquías. Porque Malaquías es el nombre, es el libro donde hace todavía entender la gloria que es su nombre y cómo Dios y cómo nosotros, como cristianos, como creyentes en su nombre, podemos discernir entre el bueno y el malo, entre el pecador, el justo y el injusto, el que le sirve a Dios y no de acuerdo a su nombre. ¿Sí? Porque si cree en el nombre, yo puedo definir, esa persona es un pecador o no es pecador. Usted puede definirlo también. Y usted puede saber si usted está pecando, si usted le sirve o no le sirve. ¿Por qué? Porque está hablando de los sacerdotes que menosprecian el nombre. Entonces, ¿qué es lo del nombre? Capítulo 2. Versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento, si no oyeres, y si no decís con corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré el rostro estiércol.
el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Entonces ellos ofrecían sacrificios, ¿sí? Y los sacrificios que ofrecían eran corderos. Pero ellos ofrecían los corderos y resulta que ofrecían corderos que era el cojo. O sea, vaya usted, por ejemplo, ponga usted a pensar que usted esté de cumpleaños y vayan y escojan lo peorcito para que se vayan a usted, a ver si que va bueno, voy a invitar a Vale a almorzar. Ay, viene Vale a almorzar. Ay, ahí se estaba dañando un sancocho, démoselo de una vez ya que viene ella. Eso antes de que se termine de dañar. ¿Será que ella era? Ay, no, es que me quiere mucho aquí el pastor y cómo que me va a dar ese sancocho, porque no me diga, deme un pan con huevo, pero sí, pero bueno, pero no un sancocho picho. ¿No será que ella va a entender que me está dando lo dañado? ¿Será que Dios no se daba cuenta que el sacrificio en el culto, lo que se hacía en el culto, lo que era sacrificar, tendría que ser un sacrificio perfecto? ¿Por qué? Porque Él nos va a dar su Hijo amado, que es perfecto. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y lo detuvo, el sacrificio que Abraham estaba haciendo era perfecto, porque Abraham amaba el nombre de Jehová y no podía ofrecer cualquier cosa. Abraham anhelaba sacrificar a su hijo. Y como tenía ese anhelo de sacrificarlo, entonces Dios probó ese amor que tiene por mí. Entonces le dijo a Abraham, oye, tú quieres sacrificar a tu hijo, ok, veis a la tierra, y probó, cuando dice que lo probó, quiere decir que probó si verdaderamente eso que él sentía por dentro, que lo ama tanto que sería capaz de darle a su único, vaya y hágalo. O sea, como que le permitió, vaya, hágalo. Probó fue la fe de Abraham. ¿Usted me ama? Entonces, Señor, sí, entonces él fue, es que no consultó con nadie, sino que se fue, porque no, ay, Señor, ¿cómo así? ¿Mi único? No, es que él quería hacer el sacrificio. Pero cuando vio que lo iba a sacrificar, entonces el ángel le dijo, no, lo llamó 2 veces, Abraham, no haga, no, en verdad yo sé que tú amas. Tú temes, quiere decir, tú amas o tú temes, es lo mismo. ¿Sí ve que ellos no temían? Abraham sí temía porque lo ama. ¿Me comprende? Creer quiere decir respetar o temer. La gente dice que cree en Jesús, pero no le teme ni lo respeta. Cuando hace el culto, cuando usted ofrenda, cuando usted hace el sacrificio, está entendiendo que lo está haciendo a Dios viviente, con el mismo corazón como Abraham lo estaba haciendo. Es que si cree en el nombre o no cree en el nombre. Entonces él está diciendo, sacerdotes, ustedes me están ofreciendo, ¿sabe qué es lo que voy a hacer? Voy a coger el estiércol de esos animales y los voy a tirar por la cara. ¿Acaso qué hizo Jesús cuando llegó al templo? No cogió el templo y los dio. Ahí fue donde cogió el estiércol y se los tiró por la cara. Ustedes son unos ladrones. Ustedes no están amando el nombre de Jesús. Ustedes no están amando mi nombre. Ustedes son unos ladrones. Han hecho de mi casa, es casa de ladrones. Entonces es Jesús el que toma la cuerda y echa todos esos animales hacia afuera, porque no estaban honrando, porque le traen de lo que les sobra a las obras. Pero Jesús viene siendo como el Cordero de Dios, que quita el pecado. Que quita el pecado del mundo quiere decir es que hace el sacrificio perfecto para los que creemos en su nombre. Nos unimos a Él para que verdaderamente sacrifiquemos verdaderamente lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Cuando hablamos de la sangre, cuando cantamos de la sangre, es el sacrificio que a Dios le agradó, porque fue la sangre perfecta, preciosa. Porque el Hijo honra al Padre. Como el Hijo ama tanto al Padre, todo lo que Él está haciendo es obedecer. ¿Va a morir? Sí, voy a morir como un cordero. Sí, Señor, como un cordero voy a morir. Isaías 53. Todo eso que Jesús está haciendo es porque Él ama el nombre que Dios le está dando como herencia. Porque es que quiere decir Dios con nosotros. ¿Usted se imagina que Él es el embajador de su Padre aquí en la tierra? El que lo representa, en la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo va a hacer que herir el amor de Dios? ¿Sabe por qué oró 3 veces? Que si es posible aparta de mí esta copa. Porque no puede ser que el Hijo tuyo vaya a morir como un pecador. Señor, no, si es posible hazlo de otra forma. ¿Cómo vas a entregarme a ti esa muerte, morir como un maldito? Qué vergüenza, Señor, pero no se haga lo que yo quiera. Yo entiendo que es lo que tú quieres. Yo no debería avergonzarte con esta muerte. Pero Él esa vergüenza la tomó para nuestra salvación. Era para nuestra salvación. Porque es que el nombre de Dios es tan glorioso
que decir que Jesús murió en la cruz o que el Hijo de Dios murió como un pecador es vergonzoso. Pero es que las cosas que hacían los sacerdotes eran terribles. Entonces, capítulo 3, versículo 13. Sí, capítulo 3, versículo 13. 3:13. ¿Qué dice? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás se servirá a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa es la confusión del hombre. Se me pregunta, oiga, pero entonces Dios, ¿cómo va a hacer con fulano? ¿Sí? Y entonces Nadia mire Nandario y mire el lindo que hace. Yo no puedo, ¿cómo va a decir que porque el uno o porque el otro? Es que no estoy hablando de los hermanos, de los creyentes. Hablemos de los incrédulos. Puse como un ejemplo, perdón, pero hablemos de un incrédulo. Yo tuve un amigo que después que estaba hablando conmigo de Jesús, luego salió blasfemando de Jesús y le va muy bien. Y no tiene que venir al culto y va perfectamente. Entonces, en todo está prosperando. Esas palabras son violentas para Jesús. Son palabras violentas. ¿Para qué ir a la iglesia? A ver, ¿cuál Jesús? A ver, ¿usted para qué vaya? ¿A qué vaya? ¿A hacer qué? ¿A calentar banca? Son palabras violentas. Y entonces las personas que decían, pues sí, ¿a qué voy allá? ¿A perder el tiempo? ¿A perder mi plata? Entonces se dejan convencer. La semana pasada el proverbio que decía, ¿se acuerdan del proverbio? Vuelvan, léanlo por favor. Dice, apártase de ellos, de esas personas que hablan violentamente contra Dios. ¿Cuál Jesús? ¿Cuál religión? ¿Cuál iglesia? ¿Usted a qué vaya? ¿A qué? ¿A qué se va? ¿A perder su tiempo? Esos son malditos. Ellos son los malditos que menospreciaron el nombre de Dios. No debería unirse con ellos, no debería estar con ellos. ¿Por qué? En el versículo 16, miren lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová escuchó y oyó. Son dos cosas que hizo. Escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Mire, usted se imagina que si usted piensa en el nombre de Dios, si usted está pensando, no, yo no, Jesús, no, yo tengo que hacer algo por Jesús, yo tengo... ayer estaba una amiga de Lizzie en la casa, entonces estaba escuchando yo que hablaba una cosa y la otra, ¿no? Entonces me acerqué yo como quien no quiere la cosa. Pues para uno es muy imposible ver a una persona que no conoce a Dios está hablando de espíritus y de ángeles y de demonios, y entonces pues me senté, con permiso, creo que a mí me necesitan, están buscando a Dios, yo sé un poquito. Entonces comencé a hablar. Lizzie vio cómo guié a la niña para que conociera el nombre de Jesús. Si tú vas a conocer a Dios, entonces ¿qué debes conocer de Dios? Pues no sé. ¿Qué es lo más importante si quisiera conocer a Dios? Porque no todo el mundo cree en Dios. Para ustedes, ¿qué es lo más importante? Conocer el nombre. Porque si no conoce el nombre, no conoce a Dios. Muchos, Jehová, Virgen María, Buda. Entonces cada uno está buscando a Dios a su manera. Pero cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que decirle que Jesús es la imagen de Dios. Y usted tiene que creer que Dios se hizo hombre. Entonces explicarle el evangelio, que se hizo hombre y derramó la sangre, y que esa sangre es verdadera y la carne es verdadera. Ay, yo no puedo. Ay, no, yo no había entendido. Ay, no, pues muy bueno. Sí. Ay, no, yo no había entendido. Oiga, pues muy bueno verlo así. Pero solamente hablando del nombre de la sangre, hablando la palabra de la verdad. Yo le dije a Juliana, oremos por ella, ore por ella, porque yo la invité a leer, vaya a la iglesia. Sí, claro, ahí mismo la disculpa, ¿no? No, es que mi papá, Juliana, ore por ella, para que el Señor le dé una oportunidad, porque ya escuchó el evangelio, falta que el enemigo no se robe esa palabra y vuelva, ¿no? No, esta mañana me levanté a orar por ella, Señor, así no vaya hoy, pero que esas palabras sean como una semilla que algún día dé fruto, algún día irá, oiga Lizzie, su papá una vez, oiga Lizzie, no, ya sí quiero ir a la iglesia, algún día.
Yo sé que en todas las iglesias no están hablando de esto, yo sé que no están hablando, pero yo voy a hablar casualmente mañana acerca del nombre de Dios, que hay que creer en ese nombre. Es que nosotros, le dije a los jóvenes, pongan mucha atención a la prédica, porque si nosotros no heredamos a nuestros hijos una verdadera fe, van a seguir creyendo como los religiosos que algún día fuimos, que creyendo en Jesús es como creyendo en una imagen. No, creer en Jesús es creer en su nombre, temer ese nombre. Mire, la semana pasada estudiamos que creen los demonios. Y yo les dije, vamos a tener una fe más grande que los demonios. Porque los demonios creen que es un solo Dios y tiemblan. Ah, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque tiemblan ante ese nombre. Porque saben que ante ese nombre toda rodilla se dobla. Los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Entonces los demonios, como saben que Dios es uno y que solamente tiene un nombre y que Él se manifestó y que con poder y autoridad sal fuera, Él no decía en el nombre de Jesús, sino que Él tiene el nombre. Él tiene el nombre que dice Dios con nosotros. Y ese nombre no se lo puso María ni José. Ese nombre se lo dio Dios y viene del seno del Padre. Y cuando Él dice sal fuera, ellos saben quién es el que está diciendo sal fuera. Jesús. Mire, vamos a adelantar un poquito más. Vamos a estudiar todo un año en nombre de Dios. Todo este año vamos a estar hablando, porque aquí en adelante hablamos como la raíz y el tronco de la predicación para todo el año. A partir de la semana entrante salen las ramas para hablar, porque todo ya hablé, fue la base. Primero la palabra, segundo ame la vida, tercero reciba la luz, cuarto recíbalo a Él, conózcalo a Él, y ahorita crea en su nombre. ¿Para qué? Para que teniendo todo eso, usted tenga la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tiene todo eso, entonces va a comenzar a mirar durante todo el año todos los beneficios que hay en su nombre. Porque no puede conocer a Dios, que nos va a dar la palabra que viene de Dios, que esa palabra viene como la luz, si no cree en el nombre. Todo depende del nombre. Si recibe la vida es porque cree en el nombre. Si expulsa a los demonios es por el nombre. Si usted va a resucitar de los muertos es porque cree en ese nombre. ¿Cierto que sí? Si rinde el culto es por ese nombre. Entonces este día hoy es muy importante entender qué es el nombre. No menospreciar el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. Cuando le digo Jesús es, usted dice el nombre de Dios. Jesús es el nombre de Dios. Jesús es el nombre. Y si es el nombre de Dios, es el nombre temible. Es el nombre es temible. Los demonios temen. Los demonios temen. Y la gente debería temer, así como en el Antiguo Testamento, en Malaquías está diciendo. Entonces dice, entonces los que temían a Jehová, versículo 16, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó. ¿Usted cree que estamos rendiendo un culto a Él, cierto? ¿Usted cree verdaderamente que estamos llamando su atención con este culto? Él está escuchando y oyendo lo que está en su corazón y sabe si usted está recibiendo, porque dice, escuchó y oyó. Si usted sabe aquí, ¿cuál Jesús? El pastor sí también es. Él escucha y oye, no crea que lo estoy diciendo porque sí es que escuchó y oyó. Y escribió un nombre para recordar a los que aman, a los que piensan en su nombre. ¿Y qué más dice? Dice, mire lo que usted quiere hacer esto para Dios. Mire, jóvenes, en verdad. Y serán para mí especial tesoro. ¿Vale usted no quisiera hacer un tesoro para Dios? Ahí está, vale mi tesoro. La aprecio tanto como un tesoro. ¿Por qué crees que lo haría? ¿Por qué diría, vale, es un tesoro para Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Juan Carlos pensaría? Dios diría, ¿por qué qué? No, aquí está diciendo, no inventen. Daniela, Juliana y Gaby. ¿Por qué está diciendo? Porque lea. Dice, entonces él oyó, escuchó la conversación de ellos y ¿qué dijo? Que cada uno oyó a su compañero. ¿Quiénes? Los que temían a Jehová, los que temen a Jehová, los que temen ese nombre, los que temen a Dios, los que tienen respeto por Dios. Y ustedes escuchan que habla mal de Jesús. Yo temo, mire, si una cosa desde niño, ahí me daba mucha piedra que echaran chistes de Jesús. Yo no era ni siquiera cristiano, pero cuando hablaban de Jesús mal, eso no me lo aguanto. Usted está en un chiste y echan chistes de Jesús, y si usted se agrada de ellos, está igual de perdido que ellos, porque no teme ese nombre, porque no conoce ese nombre, porque hasta los demonios le temen, mientras que los otros ni siquiera le temen. No respeta ese nombre. Rendir el culto, los que rinden el culto pensando que yo voy a rendir el culto es al nombre de Dios. No nos dejó una imagen, nos dejó su nombre. Por eso nosotros cantamos todo es a su nombre,
Porque nosotros debemos confiar en ese nombre. Porque ese nombre, cuando usted invoca ese nombre, usted puede adquirir de Dios. Si usted en el momento de su muerte dice, Jehová, Jehová, ay, Virgen María, Virgen del agarradero, agárrame a mí primero y lléveme para el infierno, porque no hay nada más que hacer. Se pierde. Mire, pero, y serán, dice, y será memoria delante de él y los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, ¿quiénes son el tesoro? ¿Quiénes van a ser tratados como un tesoro? Los que piensan y temen, ¿cierto? Dice, usted piensa, yo tuve que irme de una iglesia por esto, porque yo pensaba en el nombre de Jesús, me despertaba Jesús, y yo predicaba de Jesús, hablaba de Jesús, y llegué a esa iglesia donde solo era disciplina, y el pastor era que sírvame, y todo el mundo sirviendo, y llegaba el pastor y todo el mundo tenía miedo porque llegó el pastor, y sí, entonces no, que si usted sirve tiene que quebrantar su fe. No, yo no quebranto mi fe, pero era que yo me despertaba y pensaba en el pastor, me acostaba pensando en él, venía a la iglesia y todo el mundo arregla la iglesia cuando viene el pastor, pero cuando viene el pastor la iglesia está común y corriente. Cuando un día me desperté yo y pensé en el pastor, me arrepentí. Dije, Señor, yo no puedo estar más allá. Yo tengo que volver a pensar primero en tu nombre, porque a quien debo temer y a quien debo respetar es a tu nombre, y me arrodillaré ante tu nombre. Porque hay hombres que se pierden cuando quieren ser adorados, cuando quieren ser hechos respetados, pero el Señor dijo, el que se quiera hacer el mayor, hágase como el menor. Y resulta que él estaba haciendo como si fuera el mayor y todo el mundo sirviéndole a él en vez de que él fuera al servir. Nosotros tenemos que decir, pero yo eso porque no aplica. Duré un tiempo pensando, porque yo pensaba, aunque la palabra muchas cosas estaban, pero el temor que hay hacia el pastor era mucho. Yo digo, respéteme como pastor, respételos. ¿Cómo no va a respetar al pastor? Respételo, claro. Pero ya de ahí a que todo el tiempo, ay, el pastor dijo, ay, pastor, no puedo ir a la iglesia. No me diga a mí, dígale, el Señor es su Señor. No, yo vengo aquí a dirigirlo, a guiarlo. Pero no me diga a mí que si le doy permiso, eso dígale al Señor. ¿Por qué? Porque el culto no es para mí, el encuentro no es conmigo, es con el Señor. La ofrenda es para el Señor, los cantos son para Él, las oraciones las recibirá Él, todo es para Él, ¿cierto? Sí. Entonces, los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre van a ser tesoro. Entonces, ¿usted quiere ser tesoro? ¿Quiere ser tratado por Dios como dice? Serán para mí como especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Claro, como le está sirviendo, como al hijo, ¿cierto? El hijo estaba sirviéndole por su nombre. Dice, saltemos al capítulo 4. Porque he aquí, capítulo 4, porque he aquí viene el día ardiente de Jehová como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Miren lo que dice acá, que es recuento de las prédicas pasadas. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, va a haber un día de salvación y va a haber ese mismo día el día de tribulación, angustia. Los que temían el nombre, los que todo lo hacían pensando en el nombre de Dios, serán como tesoros, serán guardados. ¿Cómo no va a guardar uno el tesoro? Dios guarda en un nombre, nuestro nombre como un tesoro en el cielo, para acordarse de nuestro nombre, porque nosotros nos acordamos de su nombre. Si su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo, es porque usted pensó en el nombre de Él, porque usted santificó el nombre, porque todo lo que usted hacía en este mundo era pensando, Jesús, ¿sabe una cosa? Es que nosotros heredamos el nombre. Eso lo hablamos la semana entrante. Pero es que si yo no amo, si yo no respeto, ¿cómo me va a dar a mí lo que yo no respeto? ¿Cómo me va a dar a mí como herencia lo que el hijo recibió como herencia si yo no lo respeto? Si a mí me vale nada ser cristiano o que digan de mí lo que sea, no importa. No, es que hay gente que dice que lo importante es predicar de Jesús y hablar de Jesús y predicar de Jesús. Sí, pero no lo temen ni lo respeta. Por eso dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Sí, es que por el nombre de Jesús muchos echan. Cuando expulsa demonios, eso es como cuando comienza a alumbrar la luz de la aurora. Entonces lo primero que hacen es expulsar los demonios, porque está cayendo de nuevo. Pero a partir de ahí hay muchísimas bendiciones.
para los que piensan en el nombre de Jesús, los que creen en su nombre. Mire, vamos a Juan capítulo 2, ya vamos a terminar. Juan capítulo 2. Se fue rápido. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos que creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio de él, del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que había en el hombre? Había de todo menos amor. No, una cosa es creer en el nombre, creyeron en el nombre, pero no había amor por ese nombre. No amaban ese nombre. No era el nombre que ellos amaban, no era el nombre que ellos tenían, no era su herencia. Ellos todavía pensaban en Jehová o pensaban en otra cosa. Creyeron en el nombre porque dice que Jesús quiere decir traducido, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. O sea, cuando vieron las señales, ellos creyeron que verdaderamente Dios está con nosotros. ¿Sí comprende? Porque es que el nombre de Jesús quiere decir Dios con nosotros. Entonces las señales que hacía, no, claro, es que Dios está con nosotros. O sea, Él es la imagen de Dios, Él es mi Padre. O sea que le está dando honor a su nombre. La tarea, Malaquías completo. Juan capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Tarea, Samuel, primera de Samuel capítulo 17. Malaquías completo. Juan capítulo 17. Juan capítulo. Eso es para que aumente su nivel en cuanto al conocimiento y el temor, la creencia en el nombre. Claro, usted puede leer nuevamente con este enfoque el libro de Juan y va a entender mucho más por qué Jesús habló sobre su nombre y por qué creían en su nombre o no creían en su nombre. Porque es que cuando uno cree en Jesús, no es que esté creyendo como tal en la figura, sino en el nombre. Ustedes han escuchado hablar de Baldor. ¿Han visto la foto de Baldor? ¿Sí? ¿No está en el libro? ¿Cómo? ¿Cómo es que se llama la libra? ¿Baldor no es el barbudo? ¿Cómo? ¿Ese qué es? Pero bueno, pero uno se imagina, ¿cierto? Lo mismo hacen con Jesús. Jesús se hace una imagen y resulta que no es. ¿Y conocieron a Pitágoras? ¿Han visto la foto de Pitágoras? Pero todo el mundo piensa que 3,1416 es pique Pitágoras dijo, ¿o no? Pero no necesita. ¿Han visto a María? ¿Han visto a Simón Bolívar? Porque hay una imagen. Pero ¿cuántas personas no hay en este mundo que la gente... ¿Por qué las personas hacen monumentos, edificios y cosas y le ponen su nombre? Para ser recordado, ¿cierto? Jesús lo que nos dejó acá fue las señales, su sangre y su obra, para que nosotros lo recordáramos por su nombre. Para que recordáramos es su nombre que es el nombre de Dios. Pero vamos a terminar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Con este vamos a terminar. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no, o sea todo aquel que creyere que, por eso es que dice, creyere en Jesús, es igual, crea en su nombre. ¿Sí? Cuando dice creer en Jesús, quiere decir creer en su nombre, es igual. Creer en su nombre o creer en Jesús es igual, en su gloria, en lo que Dios más ama. En el nombre que no viene de este mundo, el nombre temible, el nombre ante el cual todo se arrodilla, Jesús. Luego, ¿qué más dice? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, en el momento de la muerte, ¿a quién hay que invocar? Jesús, ¿cierto? Pero si piensa en la imagen, no hay nada que hacer. Pero si piensa que Jesús es la salvación, es mi Salvador,
Jesús invoca solamente el nombre sin pensar la imagen, sino ese nombre que me salva, porque pondrá por nombre Jesús, porque con ese nombre salvará. Jesús es mi salvador. Jesús es el nombre de Dios, con ese nombre me salva. Con el nombre de Jehová se condena, con el nombre de Jesús se salva. Solamente piensa en el nombre, sin ver la imagen. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, tener fe en Jesús es tener fe. Sí. Bueno, entonces termine. 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, dijimos, la palabra de Dios habla de ¿qué? Del nombre de Dios. O sea, tener fe en Jesús es tener fe en el nombre de Jesús. No se imagine la persona, sino el nombre. Algún día Él vendrá en persona, pero ahorita nos dejó fue su nombre. Usted cuando dice a los demonios: ¡fuera! ¡Fuera! Porque el nombre de Jesús ya está en usted y usted está en el nombre. O sea, es por el nombre de Jesús, no por una imagen. La gente pone un crucifijo, ¿no? Y piensa que con esa imagen los demonios van a salir. No, fuera. Jesús dice que fuera. Jesús dijo fuera. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Jesús dijo: tus pecados son perdonados. No necesita verlo, solamente creer que el que dijo tus pecados son perdonados es el que tiene ese nombre en el cual yo creo. Yo creo que Jesús es el que perdona los pecados. Jesús, entonces, ¿a quién le dice sus pecados? A Jesús. Jesús, perdóname. Jesús, perdóname. Jesús, sálvame. Jesús, resucítame. Jesús, dame vida. Jesús, 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 porque creemos ese Jesús, lo recordamos siempre, piensa siempre en su nombre y lo teme. Así será como un tesoro. Usted será guardado como un tesoro. No se perderá, sino que su espíritu será guardado porque usted ha creído en el nombre. ¿Cuál es la condenación? Juan 3:16. Me toca alargar un poquito, perdón. ¿Cuál es la condenación? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo, sí, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Si ve que el problema es porque no cree en el nombre, no porque no cree en Jesús como los católicos, como todo el mundo, sino porque no cree en ese nombre. En el nombre. Diga: yo creo en Dios. Y usted dice: yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo en Dios. Yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que Jesús es el nombre de Dios. Yo creo que Jesús es el nombre de Dios. Y si yo invoco a Jesús, estoy invocando a Dios. Si yo creo en Dios, yo creo en el nombre de Dios. Si usted dice que cree en Dios y no cree en el nombre que Él trajo, que es Jesús, está perdido. Estamos heredando a nuestros hijos: invoque su nombre. Cuando esté orando, diga: Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. No piense en la imagen, sino que Jesús envía a los ángeles. Jesús, ayúdame. Jesús, perdóname. ¿Sí? Porque estamos creyendo en ese nombre. Porque la condenación es para los que no creen en su nombre. Luego, muchas cosas que no creen en lo que Él hizo. Pero Él hizo muchas cosas para que creyéramos que ese nombre es el nombre que tiene la autoridad, que Dios se lo heredó a Él. Su gloria, lo que más ama, lo que más estima, se lo dio al Hijo. Para que por medio de ese nombre Él haga porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad está puesta sobre ese nombre. ¿Sí? Y si nosotros heredamos eso, podremos llegar a ser hechos hijos de Dios la semana entrante. Así que los espero para que entienda la semana entrante que hasta podemos llegar a ser hechos hijos de Dios, porque hemos creído, lo hemos recibido y creemos en su nombre. Oremos para que nuestro espíritu crea en el nombre de Jesús. Usted mismo ore: Señor, dame fe para creer que Jesús es el nombre
que tú le diste a Jesús, a tu Hijo, y que ahorita nos lo trajiste para que nosotros pudiéramos invocar, pero no lo podemos invocar si no creemos en ese nombre, y no podemos creer sin haber quien nos predique, y no podemos recibir la predicación si no hubiera una persona enviada. Ayúdanos que nosotros recibamos con amor a la persona que nos habla el Evangelio de la paz, que está en el nombre tuyo, Señor. Ayúdanos para que no tengamos una fe fingida, sino una fe que verdaderamente cree en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, que nosotros creamos, temamos, respetemos, amemos y pensemos en tu nombre cada vez que hacemos algo, Señor. Que nuestra vida en este mundo, la salvación nuestra, es por clamar ese nombre. Porque cualquiera que invocar ese nombre no será avergonzado. Porque la Escritura dice que todo el mundo, Señor, gentiles y griegos, ninguna persona será avergonzada si confiamos en ese nombre. Ayúdanos, por favor. Que todas las señales que tú hiciste es para que nosotros creamos en ese nombre. Bendícenos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.